Desde aquí, desde el segundo piso del Palacio de Tribunales, iniciamos esta nueva edición de Noticiero Judicial. Aquí van los titulares. Taller de atención al usuario busca fortalecer protocolos que mejoren el servicio. Intervención cultural en la Corte de Apelaciones de Valparaíso introduce el cielo al interior del Tribunal de Alzada. El deporte es una más de las actividades que realizan los funcionarios del Poder Judicial. Proveer una justicia accesible, transparente, comprensible y de excelencia es uno de los ejes estratégicos del Poder Judicial y de su actual administración. Y en esta línea, para fortalecer la atención al usuario en los juzgados de familia, se realizó un taller a funcionarios de estos tribunales para conversar, para generar protocolos que mejoren el servicio. Un trabajo que será evaluado además de un modo innovador en el Poder Judicial y que le contamos aquí, en la siguiente nota. Impulsado por el programa de fortalecimiento del Poder Judicial, el viernes 23 de enero pasado se realizó un taller el cual convocó a representantes de todos los juzgados de familia del país. La actividad tuvo como objetivo diseñar participativamente un protocolo de acción que mejore la atención de usuarios. Tenemos esta oportunidad única de compartir estas realidades particulares, interactuar entre todos y construir en el fondo un modelo que ya existe, pero que de alguna manera se pueda aterrizar a la realidad de una competencia tan sensible como es la materia de familia. Teniendo presente que está invitado a funcionarios, empleados de todo el país, permite conocer la práctica no solamente desde el punto de vista del puesto de trabajo, sino que además teniendo en cuenta cada realidad regional. El taller tuvo una modalidad de construcción colaborativa, es decir, recogió las opiniones de los funcionarios para a partir de eso iniciar el desarrollo de un protocolo de atención que operará de manera voluntaria en los distintos juzgados de familia. Una vez definido este protocolo, la implementación será medida a través de una metodología inédita en el Poder Judicial, denominada cliente incógnito. Esta propuesta fue una de las ideas ganadoras del primer concurso de innovación del Poder Judicial que se realizó el año pasado. Son personas que van a llegar a los tribunales a hacer consultas, solicitudes, y la idea es ahí evaluar, ¿cierto?, cómo se está desempeñando el servicio en cada tribunal. Me parece bueno, creo que eso va a ser la representación de lo que piensa el público de nosotros. Creo que hay que mejorar, creo que es una buena instancia. Este proyecto, que es parte de los fondos de innovación 2015 del programa de fortalecimiento, tendrá una segunda medición, la que buscará definir el impacto del plan inmediato y de las mejoras del servicio originado por la implementación del protocolo propuesto, instancia que también será evaluada mediante la técnica del cliente incógnito. Si a usted le adeudan dinero y esa deuda figura en algún documento que la ley considera como título ejecutivo, por ejemplo cheques o pagarés, usted puede ir a tribunales para exigir su pago. Como una manera de asegurar el cumplimiento de la deuda, es posible solicitar el embargo y posterior remate de los bienes. Este proceso se denomina juicio ejecutivo y las características se las mostramos en la siguiente cápsula ciudadana. Un juicio ejecutivo es un procedimiento contencioso que tiene por objeto el cumplimiento forzado de una obligación de carácter económica, fidedigna y fuera de toda duda, ya sea total o parcialmente, y que no fue pagada en su debido momento, por ejemplo, una escritura pública o un pagaré firmado ante notario. Si el deudor no cumple el pago de la deuda, el acreedor puede presentar una demanda ejecutiva ante un tribunal civil o de letras para exigir el cumplimiento de la obligación. Para realizar este proceso judicial se debe presentar un documento o título ejecutivo que demuestre la existencia de la obligación y la falta de pago. El juez puede determinar el embargo y posterior remate o el cumplimiento de la obligación. Por ejemplo, en caso de una promesa de compraventa en que una de las partes no firma, usted puede pedir al magistrado que lo haga por el demandado. Cuando no exista un documento o título, usted puede realizar una gestión para que se transforme en título ejecutivo, por ejemplo, una factura, la que requiere que primero la notifique el deudor. Si usted es deudor y es notificado por una demanda ejecutiva, tiene un plazo para defenderse y alegar las excepciones, por ejemplo, el pago total o parcial de la deuda, la repactación o la prescripción de esta.
El cielo se refleja en la entrada de la Corte de Apelaciones de Valparaíso gracias a una intervención cultural que se realizó en el Tribunal de Alzada. El acto formó parte del Festival de las Artes de Valparaíso 2015. Por estos días se pudo ver el cielo reflejado en la entrada de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. La razón fue una intervención artística realizada durante el Festival de las Artes del puerto principal. El nombre de esta obra es Cómo borrar el cielo, perteneciente al artista chileno Iván Navarro. A través de paneles que se reflejan, las personas van disminuyendo el poder reflectante de la superficie con sus huellas, lo que hace desaparecer lentamente el cielo. Es muy interesante cómo se activa la ciudad, digamos, algunos puntos de la ciudad, como un pequeño gesto, digamos, en una superficie como esto, en el fondo, cambia totalmente la percepción del lugar, se ilumina, se muestra, la gente interactúa de otra manera con el espacio. Hubo unanimidad en el Pleno de la Corte de Apelaciones para ser parte de este festival. La participación de este edificio ya se está haciendo habitual cada año y es una manera que tiene el Poder Judicial de acercarse a la ciudadanía. La Corte de Apelación en realidad ha participado constantemente en las actividades culturales, entendiendo evidentemente de que son beneficios para la comunidad, para la sociedad, la cercanía también con respecto de ello, y entendiendo que este es un edificio patrimonial, cultural, debe estar llano también a participar en estas actividades. Es uno de los objetivos, digamos, del festival, es que tanto los ciudadanos como las instituciones que están en la ciudad participen del festival para que se haga como más de Valparaíso, digamos. Una intervención que duró cerca de una semana y que reflejó, además del cielo, el compromiso que tiene el Poder Judicial por ser parte de actividades que acerquen a la ciudadanía. Esta semana, en la entrevista judicial, estuvimos con la jueza del tercer juzgado de familia de Santiago, Gloria Negroni, quien fue la coordinadora del Centro de Medidas Cautelares. La magistrada hizo un balance de la gestión de los tribunales de familia. Revisemos un extracto de la entrevista. El 80% de las causas aproximadamente en tribunales de familia tiene una vista muy rápida tratándose de causas sencillas. Por ejemplo, estamos hablando de divorcios de común acuerdo, causas de alimentos de poco monto, donde efectivamente hay mucha rapidez y mucha fluidez en el sistema, y además se refuerza mucho el tema de la conciliación. Vale decir que sean las propias partes las que lleguen a un acuerdo. Eso ocurre mucho en los tribunales de familia a nivel nacional. En el Centro de Medidas Cautelares, que, como insisto, reúne el trabajo de los 4 juzgados de familia de la región de Santiago, no de la región metropolitana, sino de Santiago, efectivamente se dictaron entre el 2013 y el 2014 alrededor de 15.000 medidas cautelares en violencia intrafamiliar. En los requerimientos de medida cautelar, en violencia intrafamiliar, en protección, las personas pueden venir directamente al tribunal y solicitar que efectivamente se le otorguen esas medidas cautelares. Y es así como, tal como usted señala, se ha visto un aumento considerable si comparamos las cifras de los 2 años anteriores, 2011-2012 versus 2013-2014, la cantidad de público que nosotros atendemos hoy día en el Centro de Asuntos de la Familia es 20% al menos más que lo que atendíamos en los 2 años anteriores. Si quiere conocer más de lo señalado por la jueza Negroni, los invitamos a escuchar y a ver la entrevista completa en el canal de YouTube del Poder Judicial. El deporte ha ganado cada vez más protagonismo dentro del Poder Judicial, sobre todo con la Semana Judicial. A esto se sumaron las Olimpiadas de los Empleados y otros eventos que han contribuido a fomentar la actividad deportiva, el estilo de vida saludable y el fair play. ¿Qué duda cabe que la Semana Judicial se ha convertido en la principal instancia para promover la actividad deportiva del Poder Judicial a nivel nacional? Es en esos días donde equipos de fútbol, tenistas, corredores y ciclistas de todos los escalafones dejan de lado sus labores y se entregan a la sana actividad del deporte. Una razón más que suficiente para que desde ya se esté preparando lo que será la 4ª versión de este encuentro. Ha tomado más y más protagonismo esto de la Semana Judicial. Dentro de la Semana Judicial participan todos, participa por supuesto organizado y patrocinado por la Corte Suprema, a través de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y los estamentos organizados a través de los gremios. Si se trata de iniciativas a nivel de estamentos, la principal son los Juegos Deportivos organizados por la Asociación de Empleados del Poder Judicial.
Todos los años, delegaciones de funcionarios de todo el país se reúnen para competir en distintas disciplinas. Este 2015 se realizará en la ciudad de La Serena. Permite motivar al funcionario, sacarlo de su rutina, ¿cierto? En un momento determinado, ¿cierto? Es un descanso para él participar en estas actividades que son para compartir, recreativas, en una sana competencia. Sobre cuáles son los pasos que se deberían dar para mejorar el deporte dentro del Poder Judicial, las opiniones son unánimes. Estamos ya en una etapa como institución del Poder Judicial en que nosotros nos merecemos tener dependencias como la tienen otras instituciones públicas, con sus estadios y con sus reparticiones deportivas o de encuentro social. Desde el punto de vista recreacional permanente, como en el caso de un estadio, es una aspiración, un sueño, ¿cierto?, de muchos años. Tanto la Semana Judicial como las Olimpiadas de los Empleados del Poder Judicial ya están en proceso de organización y ambas se realizarán en octubre de este 2015. Y a continuación revisamos más informaciones provenientes del Poder Judicial en nuestro bloque de contingencia. El presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, tomó juramento de la nueva ministra suplente del Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, Jimena Insunza Corbalán, quien fue ratificada el miércoles 14 de enero por el Senado. Jimena Insunza es abogada y docente del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. Además, cuenta con posgrado con mención en Medio Ambiente en la Universidad de McGill de Canadá. Los diputados Daniel Farcas, Gabriel Silver y Ricardo Rincón se reunieron con el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, para solicitar una investigación internacional por la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman. Los parlamentarios entregaron documentos sobre los posibles lazos en Chile con el caso AMIA. A partir de que el gobierno argentino finalmente abrió la carpeta investigativa, queremos profundizar obviamente la investigación en nuestro país, por cuanto una cosa es la situación acá en Argentina, pero otra es el ver cómo operó esta red en nuestro país. La nueva directiva del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, encabezada por su presidente Miguel Aguirre, realizó una visita protocolar al presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. En la reunión se intercambiaron temas de interés mutuo respecto a la judicatura local. Fuimos muy bien recibidos por el presidente, estuvimos intercambiando distintas ideas sobre la situación de la judicatura local y él, por supuesto, nos recibió muy bien y en definitiva nos ofreció la colaboración que estimáramos. Y dejamos hasta aquí esta edición de Noticiero Judicial. Por supuesto, los invitamos para que nos reencontremos en un próximo capítulo y a que nos sigan en todas las plataformas del Poder Judicial.